sé, yo lo interpreté desde ese lugar. Bien, eso es uno de los aspectos, sin duda. Sin duda que este tipo de dinámica, bueno, creo que allá en la escuela habíamos hecho, ¿no? Cuando de repente tenemos personas que tienen trastornos sensoriales, ¿no? Como ocurre mucho en el autismo, también está bueno, ¿no? Para sensibilizar cuando trabajas inclusión con la comunidad, mostrarle cómo se puede sentir de otras maneras, ¿no? Conocer otras formas de sentir o de escuchar, que no sean las habituales, otros canales. Pero tiene otras cosas también, ¿no? No lo hicimos solo por eso. Sí. Yo lo que sentí es como eso, como que conectarse del corazón con otra persona, como que no importa lo que, nada. Que o te abrís o te cerrás, eso sentí yo. Ajá, bien, bien. Mismo lo de caminar y todo eso, como que abrirte a expresarte o te cerrás. Yo creo que, a pesar de que no comunicamos de ciertas maneras, creo que supimos ¿no? Aunque hay una linda conexión en este grupo, me parece como que uno... Claro, pudimos acercar. Nos divertimos y también nos conectamos de alguna manera y después quedamos, a mí me gusta mucho ese cosas y sonreír y después quedamos todos como mucho más, ¿no? Sí, sí. Creo que lo más difícil es quedarse callado. A vos te costó más, de repente. Creo que la mayoría igual, porque cuando es que pueden hablar fue como una explosión. Cuesta no hablar. Sí. Y con cerrar los ojos, ¿cómo les fue? ¿A alguna le costó cerrar los ojos? ¿Mantener los ojos cerrados? Sinceramente, ¿a nadie? Sí, a mí sí. ¿Te costó? Como que tenía ganas de ver De abrirlos. de ver a la otra Sensación de- persona. ¿Y cómo sentían su voz cuando estaban de ojos cerrados o la voz de la otra persona? ¿No cambió como Como el tono, yo sentí como que empezás a percibir más como el tono de voz o como todo, no sé, como el tono de la persona, Como que el oído al no verla, el oído como que empezás a Es una negociar en cuanto a la voz Sí, más sí, dura, claro. más suave, más. Yo necesité tomarla de la mano. Así que para que tenían como ese recurso de seguridad. Pues si se me va, Como que no se olvidaban de confiar en el oído y necesitaban el tacto, ¿no? Como Sí, que- A mí me parece. Sí. A mí me impresionó eso como que la escuchaba de acá, ¿viste? La escuchaba, como la veía de acá, no sé, algo raro. Me quedé hasta sensible, no sé. ¿No sentían como más cerca a la persona? al estar Sí, ojos cerrados? yo me acerqué un poco con los ojos cerrados, porque Yo te sentía a vos, yo sentía re cerca. yo me acerqué. Podía sentir Le rompí la magia, el olor a su aliento. Yo sentía el olor a su aliento. Pero de... Sí, en serio, estuvo bueno eso. Y aparte también como que la confianza, ¿no? Como que yo trato mucho la confianza y sentí que o sea, en un momento... ¿Sintieron que confiaban más al estar de ojos cerrados? Sí. ¿Todas sintieron Porque eso? como que no juzgás, como que no ves forma, ¿no? Como que estás solamente escuchando. No ves la forma, no te distrae lo otro, como que estás más concentrado. Yo lo sentí así, ¿no? No te distrae, esa palabra está buena. La vista nos distrae mucho en general, ¿no? La vista nos distrae mucho. Y genera eso de, no sé si miedo o que estará pensando, cómo me está mirando, como esa cosa de qué le pasará al otro. Por eso también yo cuando me encontraba con una compañera prefería que ella tomara la iniciativa de hablar ella, porque yo no hablo mucho. Y yo le decía, ¿vos? O sea, si me ella me ganaba. Te quedaste en tu zona de confort igual. Pero no pudo, tengo que vencerlo, dije, tengo que vencerlo. Sí, Y ahí está. Tuve que hablarlo. Sí, también está el conocimiento de uno mismo, ¿no? Como el autoconocimiento. Dos veces tuve que hablar y bueno, no tuve más. Te lo hicieron ahí. Sí, bueno, todo esto que hicimos en realidad tiene varios puntos de apoyo y también varios puntos de aplicación, ¿no? De apoyo me refiero a como desde qué lugar del yoga nace esto. ¿Para qué? Digo, porque ¿qué tiene que ver esto que hicimos con yoga? ¿No? Es un curso de yoga, ¿qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es esto, tiene que ver con el aspecto que llaman pratyahara, que nosotros habíamos hablado antes de la expansión de los sentidos. ¿Se acuerdan que dijimos brevemente? Ahora me gustaría capaz que contarles un poco más cómo funciona esto, ¿no?
El pratyahara es como la puerta abierta a entrar en un estado meditativo, ¿no? A estar en el presente. Porque de hecho una estrategia, ¿no? En el yoga hay como varias ramas, pero una de las ramas más antiguas y que dentro de la que se agrupan con más escuelas tal vez es la rama del tantra, ¿no? El tantra tiene como esa estrategia de expandir lo sensorial para que la mente desaparezca. Esa es la estrategia del tantra. Yo expando mis sentidos y cuando lo sensorial está expandido al máximo no puede coexistir con la mente, no hay pensamiento. En los momentos que ustedes tienen cotidianamente, ya sin pensar en ninguna tecnología espiritual, ninguna herramienta en particular, momentos cotidianos donde lo sensible se expande al máximo, por ejemplo, en el estornudo, nadie piensa en el momento que estornuda, nadie piensa cuando está vomitando, nadie piensa en un orgasmo. Estoy pensando en otros momentos así que fisiológicamente se expande lo sensorial de golpe. ¿Cuándo reímos? Depende de cómo ríes. Si es esa risa que está descontrolada, y viste esa risa que decís no puedo parar, ahí no hay pensamiento tampoco. Por eso la estrategia, y que yo hoy un poco les decía cuando empecé a respirar, es que imaginaban que olían flores. Expandir un sentido, si yo me concentro en algo sensorial, si yo me concentro en sentir algo, la mente necesariamente por lo menos va a reducir al máximo porque no son amigos, el sentir y el pensar no se llevan bien. Entonces, esa es una estrategia de meditación, esa es una estrategia para estar en el presente, sentir más, expandir lo sensorial, ¿sí? ¿Cómo funciona esto, ¿no? De la percepción? Es muy interesante. Nuestra percepción es aprendida, es cultural, nos educan para percibir el mundo. El bebé no nace percibiendo el mundo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. El bebé cuando nace lo que ve son longitudes de onda, percibe eso, longitudes de onda, frecuencias de sonido. No escucha palabras, no ve cosas, no toca y define esto es áspero, solo siente en estado puro. El objetivo del pratyahara, el objetivo concreto del pratyahara es devolvernos, aunque sea por un instante o más, la percepción a su estado puro. A eso es que se refiere cuando es en retracción de los sentidos. No es que yo me tapo los ojos y no miro, me tapo las orejas y no escucho, me encierro y no veo. No. Se refiere a que devuelvo mis sentidos a su estado de pureza, donde están sin juicio. Es como si vos fueras un extraterrestre, te caíste acá y no conoces el significado de nada. Entonces, ¿vos qué es lo que vas a ver? Yo, de hecho, tengo un cuento de escribir que es Petunia, un extraterrestre, y pasa eso, ¿no? Que ella llega y empieza a intentar describir un paisaje, ¿no? Como con patrones de energía. Y eso es lo que ve un bebé, ve patrones de energía todo el tiempo. Pero claro, viene mamá y es parte del juego, te tienen que educar la percepción para que puedas jugar el juego. Y te muestra y te dice, mamá. Y el niño empieza a asociar que ese ser mamá. Y lo separa, empieza a separar porciones de energía y le da nombre, ¿no? Y toca. Y le educan la percepción, ¿no? Esto, computadora, ¿sí? Columna. Educo mi vista, educo mi tacto para sentir ciertas cosas y asignarle a esa porción de energía un nombre, una función, unas cualidades. Y así se construye el mundo. Así se construye nuestra matriz mental, a través de una educación. ¿Se dieron cuenta del poder de la educación? Es necesaria una educación porque si no, no hay juego. Si yo llego y caigo y nadie me dice, no sé qué va a pasar, no se sabe lo que puede pasar, pero ¿se comprende a qué quiero llegar con esto? No sé si vamos a andar como tontos y no vamos a olvidar de que eso se llama así, ya no se trata de eso. Pero si yo quiero estar en un estado meditativo y disfrutarlo, cuanto menos sé, más sé, a eso se refiere. Cuanto más nos enseñan acerca del mundo, también son más cárceles para la mente. Perdés más percepción. Perdés la percepción y la sensibilidad, porque las cosas dejan de ser y se transforman en ser tal cosa, en etiquetas.
esto se puede llevar a un extremo de que lo podemos vivir a diario, ¿no? Que nosotros no entramos en estado de pureza en los encuentros, por ejemplo. Entramos con una expectativa y es así porque asociamos cosas que aprendimos de antes. Entonces de repente llegamos al encuentro con alguien con una expectativa porque según cuál sea su profesión, y no ni siquiera por ninguna maldad ni ninguna cosa que esté fuera, no, es re normal de todos los humanos hacer eso, punto. ¿Qué espero de este encuentro? Bueno, según lo que me dijeron, si tal persona, si es un ingeniero, capaz es un aburrido, no sé, por decir algo. No, nada que ver, no, mi ex andaba por ese lado, pero quiero decir, mi ex. Pero te quiero decir que a veces pensamos eso, ¿no? Como todos son prejuicios. Los juicios siempre son prejuicios. No existe nada que no sea. Los juicios siempre son prejuicios. Si yo digo, esto es un celular, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad? ¿Esto es un celular? No es un celular. Perdón. Yo me divierto un poco con esto, disculpe, pero esto es así. En realidad, hay una convención social que nos educaron en que es un celular, pero en realidad es una porción más de energía. ¿Entienden? Ya establezco un juicio. Capaz que es igual, pero no es. ¿Qué sé yo? Cada vez que yo observo algo, pero no lo observo en la esencia de lo que es, y pongo la mente entre medio, estoy estableciendo un juicio acerca de las cosas. Por más que todo el mundo esté de acuerdo en que esto es un celular, en el momento que yo veo un celular acá es un juicio. Esto no es nada, eso es la percepción pura. Lo que veo no es nada, sencillamente lo siento. La sensibilidad no conoce nombre, no tiene etiquetas. Es algo que te llega por experiencia directa. Son lo que uno recibe del mundo, en realidad en estado de pureza, son impresiones sensoriales. Uno las decodifica con la mente y les pone nombres. Pero lo que a nosotros nos llega es información que llega a través de los sentidos en estado puro. No llega con un nombre. Yo percibo longitudes de onda diferentes, pero si yo no conozco un lenguaje ni siquiera, ¿cómo voy a decir que esa longitud de onda es fucsia, aquella longitud de onda es azul? No puedo hacer eso. ¿Entienden que ese Pratyahara? Por eso de eso se trata. Se trata de que, bueno, si bien no sería muy difícil que podamos desprendernos de todo lo que aprendimos, y tampoco sería sano porque tenemos que jugar este juego, si no estaríamos acá en este planeta, pero sí comprender cómo podemos ir incorporando en nuestra vida cada vez más lo sensorial y empezar a romper esas limitaciones mentales que tenemos acerca del mundo, ¿no? Porque esas limitaciones son también las que marcan cómo construir nuestra vida, las cosas que podemos hacer, las que no podemos hacer, en fin. Si nos ponemos a pensar, tenemos un montaje impresionante de aprendizajes acerca de cómo es el mundo, que si nosotros empezáramos a desmontarlo, también cambiaríamos el mundo. Eso es lo interesante, ¿no? Que todo lo que se construye se puede construir. No quiero aburrirlas con esto, pero me parece que es como muy interesante empezar a ver por dónde es la cuestión. La mente no nos hace felices. ¿Estamos de acuerdo en eso? La mente no nos hace felices, nos enrolla. Cuando ustedes dicen, bueno, a ver, tengo dos caminos para elegir, entonces empezar los pros y los contras, hasta le hacen el análisis FODA ese que se le hace, ¿no? Como, bueno, oportunidad, no me acuerdo bien cómo es, ¿no? No lo recuerdo bien, parece que hay un análisis. Sí, exacto. Fortalezas, debilidades. Amenazas. Sí, oportunidades. No se tigres, por favor. Oportunidades, debilidades. Ahí va. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y amenazas. Ahí va eso. Bueno, ese es un análisis que está muy bueno y todo, pero aún así te puedes llegar a hacer un lío bárbaro. En cambio, después nosotros lo vamos a ver en el módulo que viene, hay una técnica que es el semáforo del cuerpo que te permite, a través del cuerpo, conocer la decisión, a través de la impresión sensorial, de la vivencia y no de la mente, y esa no te miente.
ese es el camino, ese no te miente, en cambio la mente empieza y tenemos un 50% de que sí, ¿no? de cosas a favor, tenemos un 48% de esto, y cuando querés acordar de 2 meses que estás con el mismo problema dándole vuelta y vuelta y vuelta y pasás, no, esto es una oportunidad, no, pero esto es una fortaleza, y esto no es una amenaza. Y la Lo que verdad, pasa es que perdemos el uso del intuitivo. claro, Entonces pasa a ser todo un análisis racional y el intuitivo pasa, que el intuitivo no falla. exacto. Porque de repente vos ves a una persona y dices, no, esta no me cae bien. No sé por qué, pero entonces eso se va perdiendo porque estamos acostumbrados, todo pasa por eso, no por la mente, por Claro. lo racional. Entonces, Sí, es que tenemos manera de conocer por experiencia directa la realidad. Lo que pasa es que, bueno, creo que no está el distintivo también, pero está como una expansión de eso instintivo, ¿no? Que sería esto, ¿no? Lo que se busca con el pratyahara. Se busca limpiar, para poner a funcionar mejor la máquina. Incluso la mente funciona mucho mejor, está comprobado. Que después de que logramos como estado de mayor pureza, es como una máquina que está atorada de cosas. En la medida que empezamos a correr basura del medio, todo va a empezar a funcionar mejor, ¿no? Se trata de limpiar la máquina. Ese es el objetivo del pratyahara. Por eso a veces es muy interesante. A mí me gusta a veces, si bien yo no me declaro ser de ninguna religión en particular, nada por el estilo, pero me encanta leer a veces como las escrituras de diferentes religiones y ver cómo coinciden en un montón de cosas a veces, ¿no? Con dichas, con distintas palabras, con distintas imágenes. Entonces, pero por ejemplo hay un lugar que no me acuerdo cuál es, pero que dice para entrar al reino de los cielos tienen que volver a ser como niños. Jesús. Bien. Pero y después él también en algunos escritos hindúes así también dice cosas parecidas. Y se refieren a esto, se refieren a pratyahara en realidad, volver a ser como niños de la pureza de la inocencia. Y el reino de los cielos en realidad se refiere a que vos puedas expandirte a otro estado de conciencia, ¿no? y la filosofía budista lo mismo, es eso, es el budismo. También, Llegar a despertar conciencia. claro. Pero siempre mediante, como la inocencia. Sacar las impurezas mentales. Desaprender todo lo que crees que es para poder enfrentarte directamente a la verdad, para encontrar eso. Claro. Es muy interesante porque esto tiene, bueno, eso se enseña con los apoyos, pero las aplicaciones de esto son múltiples, son fantásticas. Por ejemplo, está comprobado que el dolor en el cuerpo, que lo miramos parecido, lo que sea, está dolor en el cuerpo. Dolor. Sí. Pero uno, si bien no puede evitar el dolor de algunas cosas, sí puede evitar el sufrimiento, el dolor agregado por el sufrimiento. En medicina se llama, creo que le llaman anticipación, ¿ya? Es como que vos le agregás a eso como toda la carga de lo que suponés que te va a doler, ¿no? Eso pasa también, bueno, sí, también las mujeres cuando, viste, están expuestas, yo que sé, a un ambiente que les genera terror acerca del parto. Entonces, capaz que podría ser fantástico, pero duele, pero si vos le cargas eso de que es horrible y todo eso, no va a fluir lo mismo. El dolor emocional, el que sería también eso, ¿no? Como la parte del dolor emocional o el sufrimiento, le agregas acerca de los miedos, de lo que puede pasar, de lo que bla, de lo que le pasó a fulana. Es como la sensación de que estamos para eso, natural. Claro. Fluir con eso. Exacto. No, lo que te podía doler capaz que 2 minutos, te dolió 3 meses. Con lo que fuiste anticipando de lo que te iba a doler y después con el recuerdo de lo que te dolió. Entonces, se trata de eso. No quiere decir que vos, manejando la técnica, no te va a doler si te cortan un dedo, no estamos diciendo eso. Pero sí te vas a evitar el sufrimiento, o sea, por lo menos lo vas a reducir. Dijo con la respiración, por lo menos el sistema del parto, con la respiración es importante. Capaz que con otra forma del cuerpo que duele también con la respiración explotando, ayudando. Y si duele, tiene que doler. Porque tampoco se trata de evitar el dolor. Ponerle un juicio. En realidad son los miedos, ¿no? Claro.
El miedo al dolor. Duele más el miedo. dolor, Claro. ya es todo miedo. Sí, obvio, claro. Es que te duele más el miedo al dolor que el mismo Claro. dolor. Entonces, se trata de eso, como de sacar todos los firuletes que hay alrededor de eso. Por eso tiene mucha aplicación esto en lo que son los tratamientos de reducción del dolor, realmente. En personas que están con enfermedades crónicas o incluso pacientes con cáncer, o sea, personas que tienen dolores fuertes, o se puede ayudar mucho, ¿no? En lo que viene a ser como paliar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también esto tiene mucha aplicación, sin duda, bueno, en todo lo que son los trastornos del espectro autista, porque lo sensorial está muy comprometido ahí, ¿no? Es una de las características que, si bien no todo, porque no se puede generalizar, pero es una característica bastante común en personas que tienen trastorno del espectro autista, que lo sensorial está desregulado, o tienen hiperacusia, o sea, como que escuchan demasiado fuerte los sonidos, o sencillamente reciben toda la información junta, o no pueden. Entonces, esto ayuda, al poder purificarlo, a aprender a regular lo que sienten, a poder empezar a discriminar mis sentidos. Siento esto ahora y me enfoco acá, siento lo otro, encuentro formas de reducir un sentido, de expandir el otro, empezamos a tomar el control de eso. Bien, vamos a hacer entonces ahora, para finalizar, un pequeño, muy chiquito, porque nos quedan 15 minutos, pero para no retomar mucho, pero me gustaría que se acuesten y hagamos una pequeña experiencia de Pratyahara, ¿está? Pratyahara sería este componente del yoga. Acuéstense cómoda, boca arriba.